Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo esta clase. Es la última clase de evangelismo práctico. No sé si usted tuvo la oportunidad de abordar a alguien. Yo todavía no he tenido la oportunidad de abordar a alguien, pero mi tarea sigue en pie. Así que esta semana, primero Dios, que esté un poco más holgado porque tampoco he tenido tiempo de salir. Em, pues, primeramente, Señor nos va a dar un buen encuentro para un corazón necesitado. Así que le invito a usted igualmente, si no ha tenido la oportunidad, que la tarea no se quede en una tarea que no hice, sino en una tarea que hice independientemente de cuándo la hice, ¿sí? Así que, pues bueno, yo igual tenemos el grupo de WhatsApp, yo ahí le voy a estar comunicando cuando esto ocurra, porque pues en tanto en mí, en usted está la responsabilidad, pero también el ánimo y la voluntad de hacerlo. Así que Dios va a poner las circunstancias correctas a la persona correcta en el momento correcto donde se le hable. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Vamos a la clase número 5. Esta clase va a ser un poco más corta y también les comento desde ya de que hay un material extra que me encantaría mucho que lean. No es un manual, pero sí es información que nos ayuda un poco a comprender lo que viene detrás del pensamiento de una persona que no conoce al Señor. Sabemos que lo que ya entendimos del pecado, de cómo una persona rechaza, de cuáles son los motivos por los que rechaza, eh, pero podemos catalogar a estas personas en grupos y hay un cierto material que nos puede ayudar a comprender y más bien a defender nuestra postura ante la postura de ellos o ellas. Así que le invito a que empecemos la clase con una oración. Incline su rostro. Dios mío, Padre, gracias, Señor, por la bendición que tenemos de conocer tu palabra, de poder compartirla. Te pedimos que seas tú siempre obrando y hablando a través de nosotros. Somos herramientas, Padre, y queremos que tú hagas más que glorificarnos a nosotros, que el mensaje llegue, Señor, a ese corazón necesitado. Puede parecer eh, un mensaje plano para el que conoce, pero es riqueza para el que desconoce. Padre, sé tú utilizándonos que estas clases no se queden así, que todos hagamos y cumplamos con nuestra tarea de evangelizar gente, Señor, en las calles, amigos, familiares, Señor, padres, hermanos, tíos, primos, lo que sea. Pero Señor Padre, que seas tú obrando a través de nosotros, de nuestro testimonio, en nuestras palabras, en nuestro accionar, Señor, para poder traer esas almas a tus pies. Dios mío, encomendamos a ti esta clase de principio a fin y cada uno de los alumnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos, como le dije, a iniciar con la clase y la tengo preparada por aquí. Dame un segundito. Esto, que no sirve. Está lentita. Está lentita porque está haciendo un poquito de calor y la computadora se pone así como un poco. Pero ahí va. Bueno. Uy, no quiere. Ah, ya estaba. Ahí está. Ahora sí. Ahora voy y les comparto. Va en cámara lenta. Clase número 5, evangelismo práctico. El material siempre de la clase de teología en línea que tenemos y, y también de un libro de evangelismo personal de Alberto P. Gibbs. Muy buen libro, de verdad, ese es el material que les he dejado para después. Entonces damos inicio. En el evangelismo nos vamos a encontrar diferentes grupos de personas. Ya hemos hablado de la persona que cree que está tomando las decisiones correctas, etcétera. Pero podemos clasificarlos, que fue lo que les dije al inicio, por grupo de personas. Entonces vamos a conocer, son 10 grupos. Primero, la persona o el grupo de personas que es descuidado e indiferente. Este es el más común.
es el hombre actual que está sumergido en su negocio, en sus cosas, en sus placeres. No ven más allá de lo terrenal. Si algún pensamiento de Dios, del pecado, la muerte o la eternidad llega a penetrar sus mentes, lo desechan lo más rápido posible. No, no agitan sus puños contra la deidad ni niegan la existencia de Dios, pero ordenan su vida como si Dios no existiera. Su lema es comamos, bebamos y estamos alegres. No hay Dios en todos sus pensamientos, dice Lucas y Salmos. Esta es la persona que comúnmente conocemos, una persona que es totalmente, que le da igual. Ya existe, pues bueno, pero no quieren tener ningún acercamiento con Dios. Dicen que no quieren tener compromiso, que están bien como están. Entonces, su tarea y mi tarea es sacudir a esta persona y despertarle la conciencia a su necesidad y el peligro que conocemos, el peligro, ¿no? Em, los métodos y un poco entender lo que esta persona está pensando, solo está pensando en el presente, no está pensando en el futuro, solo está pensando en lo que quiere, pero no piensa en el sentido espiritual, en el sentido eterno, porque somos más que carne y hueso, somos espíritu y alma. Entonces, lo sabemos, lo conocemos, inclusive personas que no tienen el conocimiento de Dios intuían esto. Entonces, nuestro deber es presentarles esa realidad, llevarles a la conciencia y mostrarles el peligro. En Jonás 1:6 hay un versículo referente a esto. Vamos a leerlo. Déjenme aquí. Hoy todo está pero lentísimo. Hace calor, dura el calor un poquito y se va. Dice, y el patrón de la nave se le acercó. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es ese tipo de gente que le dice a uno, eh, pedile pues por mí. Sí, sí, pues sí. Pues vos pedile por mí. Es totalmente indiferente, descuidado, no tiene la delicadeza de prestarle la atención ni la importancia a las cosas de Dios. Este es el grupo número 1 del que abunda muchísimo. Vamos a ver el grupo número 2, el engañado. Estos también son muchas personas que han escuchado falsas enseñanzas, están ciegas a los fundamentos de la palabra porque han escuchado falsas interpretaciones o tergiversaciones de las escrituras. Una de las señales de los últimos días es que se van a multiplicar falsos maestros, falsas doctrinas, y no importa cuán increíble nos parezca a nosotros, ilógica o antiescritura sea la enseñanza, siempre va a haber alguien que preste oído. Yo he escuchado muchos, he visto muchos documentales de cómo se creaban sectas, de cómo utilizaban, pero la gente creía y creía y veía al hombre que hacía esto y conocía que el hombre hacía esto, pero ellos seguían ahí. Entonces, su vida está guiada por el error, por la equivocación y viven engañados. Y el vivir engañado es muy sencillo, como decir que una persona diga, no, 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 yo no rebajo porque bien raro y cuando realmente no estamos rebajando porque comemos muy mal, porque no tenemos actividad física. Entonces, estamos engañándonos a nosotros mismos o simple y sencillamente, un ejemplo más sencillo, cuando yo considero que lo que estoy haciendo, que la Biblia dice que está mal, lo considero que está bien, que dejo pasar cositas pequeñas porque no me parecieran que son pecados grandes. Eso es vivir engañado. Entonces, afuera nosotros vamos a encontrar personas más engañadas en el sentido doctrinal, en el sentido de las ideas básicas, de los fundamentos de su creencia, de su vivir, el motor de su vida está equivocado.
Nosotros conocemos, y más adelante lo va a ver en sectas, personas que creen que siguen el evangelio, pero hay católicos cerrados, porque hay muchos católicos que se han convertido y han conocido, hay adventistas cerrados, los amados, dice aquí, llamados testigos de Jehová o ruselistas, espiritistas, teosofistas, que creen en Dios, pero creen en la filosofía, los cristianos científicos. Hay muchísimas ramas, pero la palabra en realidad dice de que si no es algo que esté en la Biblia, entonces no es su evangelio, porque no necesita torcer el Señor nada, lo dejó claro. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea con este grupo de personas? Es llevarlos a la realidad mediante el uso inteligente de la palabra de Dios. Esta tarea es un poco difícil porque estamos hablando con lo que personas han creído por mucho tiempo en su vida, cómo se han influenciado, cómo todo su constructo social, espiritual ha crecido de acuerdo a esta doctrina o esta realidad que ellos conocen. Entonces, son personas víctimas de falsas doctrinas y hay que hablarles con mucho cariño y delicadeza, llevándolos a la palabra. Ellos van a defender lo que creen, como nosotros defendemos lo que creemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contrarrestar sus preguntas con respuestas en la Biblia. Como les digo, el material que les he dejado es para que vea detalladamente con versículos cómo se puede hacer. Lo vamos a echar un vistacito después. Lo he sacado justo del libro porque me parece un material muy bueno. No que se va a seguir al pie de la letra, pero sí anote versículos porque vamos a identificar personas en estos grupos. Pero por ello tenemos que prepararnos antes de ir y hablar con ellos. Número 3, el objetante. Un grupo numeroso ha escuchado enseñanzas falsas y no conocen la palabra. Esta persona está llena de objeciones. Muchas veces tratan de convencerse que son originales e incontestables sus preguntas, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y por qué Dios permite? Entonces, en lo que ellos hacen, los objetantes ponen en duda la autoridad de Dios, porque dicen que está llena de contradicciones, porque no la han estudiado. La Biblia, a simple vista, uno creería que hay un orden. Es más, un ejemplo sencillo. Si usted lee Jueces, empieza con los jueces y en los últimos capítulos está hablando de la temporada antes de que hubiesen jueces. Entonces, si usted no lee y no estudia, podría fácilmente confundirse. Y esta es como la base del objetante. Piensa que una persona que cree en la Biblia no conoce de la Biblia porque está llena de contradicciones y piensan que son personas que sí quieren saber de Dios, pero ellos apuntan y dicen, pero ¿y por qué mueren niños? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué esto? Y entonces al final ellos tienen tantas preguntas que en teoría no podemos responder, aunque la Biblia responde todas y cada una, pero también preguntan, ¿y qué va a pasar con los paganos? Pues entonces, ¿qué va a ser? Como que un poco retadores. Y aquí la tarea que nosotros tenemos es responder con paciencia y con amabilidad, porque casi siempre sus objeciones son las mismas y muchas veces solo tienen excusas o pretextos para continuar viviendo la vida que viven. Entonces, son personas que nos van a preguntar, como les digo, por qué pasan las guerras, por qué hay maldad. ¿Verdad? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Y la respuesta casi siempre va a ser la misma. Dios nos deja el libre albedrío. Las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros actos y decisiones. Entonces, el plan de Dios no era este, era uno perfecto. Entonces, pero llevar la palabra, llevar a esta persona a que la respuesta siempre va a ser la misma porque Dios es un Dios que no cambia. Sí, desde el principio su plan era perfecto, pero lo que está pasando hoy
ya estaba planificado, pero no es por culpa de Dios, es por culpa del hombre. Entonces, muy bonito esto. Otro grupo, los agnósticos, escépticos y los ateos. Primero, el agnóstico declara que ninguno puede saber si Dios existe, que ninguno lo puede probar, que la Biblia es la palabra de Dios, o que hay cielo, o que hay infierno. Niega la posibilidad de Dios o que hay un cielo e infierno. Niega la posibilidad de saber con seguridad las verdades que componen la doctrina de la fe cristiana. El agnóstico dice, no sé si hay, pero si hay, pues qué bueno, pero realmente yo no sé. La Biblia, ¿quién es Dios para empezar? Entonces, ellos son los agnósticos. Los escépticos confiesan con franqueza que no creen en la existencia y menos en la Biblia como la revelación. Son incrédulos y no titubean en expresar su desprecio por la cristianidad o por el Dios de la cristianidad. Ahora, el ateo llanamente que hay un Dios, niega llanamente que hay un Dios y busca explicar los milagros de la creación y las maravillas de la naturaleza como resultado de las fuerzas naturales. Esta es una persona ateo sin Dios. Em, Ellos lo niegan totalmente y todo lo demás es una explicación. Y aunque no encuentran explicación, ninguna se la van a atribuir a Dios. Entonces, la tarea que nosotros tenemos aquí para el agnóstico, que dice, pues si hay, pues bueno, para el escéptico, que dice que yo no creo, y el ateo que dice no existe, porque una cosa es no creo y otra cosa es no existe. Entonces, eh, es que nosotros tenemos que mostrarles primero que sí existe, que se ha revelado a través de las escrituras y que su hijo en particular vino como a salvarnos como salvador para todos los hombres. Entonces, el agnóstico, dijimos, es la persona que dice, pues no sé si hay, no lo puedo negar ni a asegurar. El escéptico dice, sí existe, pero yo no creo. Y el ateo dice, no existe. ¿Sí? Entonces, a todos ellos hay que llevarlos a que si hay una existencia, a través de la escritura, a través, esto tiene que tener mucho estudio, no solo dentro de la Biblia, sino fuera de la Biblia. Pruebas de que Jesús existió, hay pruebas, pergaminos registrados de que hubo un Jesús de Nazaret. Entonces, usted tiene que conocer eso, claro, tiene que estar listo. Aunque nosotros a veces tenemos mucho miedo de que las personas ateas nos vayan a contradecir con algo. Muchas, no todas, son personas que no conocen, que solo han decidido decir que no, pero tampoco tienen el conocimiento para, eh, ¿cómo se dice? Para, se me ha ido la palabra, para defender que no existe, cuando todo lo demás, la naturaleza misma nos muestra que sí existe. Entonces es más fácil mostrar que sí que no. Entonces, este grupo es bien especial, pero igual, nosotros con nuestra propia existencia les mostramos que sí existe, pero hay versículos en la Biblia y también pruebas fuera de la Biblia que presentan, nadie puede explicar las leyes eh, de la física que hacen que las cosas pasen. Siempre dicen, hay dentro de todo, hay un aspecto incomprensible para el humano donde está Dios presente. Entonces, es muy bonito y le invito a que no le tenga temor a las personas que le va a hablar, pero que sí se prepare. Tenemos también el grupo de personas que tienen excusas, tienen razones para no confiar en Dios. Y es que alguien ha dicho que una excusa es la explicación de un fracaso. No son nuevas las excusas, las vemos en el jardín del Edén y han prevalecido hasta la actualidad. En Génesis 3:10, chu, 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 y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí en el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí en el 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué tiene esta persona? Excusas al fracaso.
con Cristo. Estas personas eh, no, no quieren acercarse al Señor, siempre buscan razones por las que no quieren ser parte, crecer, dejarse em, que el Señor reine en sus vidas, no quieren estar cerca ni conocer. Y dice la parábola de la gran cena. Dice en Lucas 14, desde el 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir viudo. Y así sucesivamente. Y en el 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Estas personas tienen excusas para acercarse al Señor. Conocemos jóvenes que dicen, yo estoy muy joven para acercarme al Señor, quiero vivir la vida primero y después. Eso es muy común en el catolicismo, como que me reviento primero y después me entrego al Señor. No es la vida que Dios quiere. Muchos se han reventado, primero han llegado al Señor, pero es como saber que te vas a enfermar y haber podido hacer algo y no haberlo hecho. Entonces, este grupo de personas tiene excusas para todo. No quiere, no tiene tiempo, ha fracasado en el intento de ir a la iglesia, de acercarse a Dios. Hay excusas para todo, como en Génesis vemos excusas. ¿Y por qué hiciste esto? Porque, ay, porque tal cosa, ay, es que yo soy débil, ay, tiene excusas. Y nuestro deber para con ellos es mostrarles que el tiempo se acaba, porque conocen estas personas, conocen. Ahora tenemos el ignorante o pagano. Se escucha feo el ignorante, pero nos referimos a una persona que nunca ha escuchado hablar ni ha tenido cercano a ellos, a ellas, eh, la salvación, el plan de la salvación, la invitación, nada, nada. Es mucho más numeroso de lo que creemos este tipo de personas, e inclusive tribus paganas de, de países que, que están en África, en la India, que nunca han escuchado de la palabra de Dios. Pues aquí la tarea es de un misionero, de llegar a regiones hacia donde no ha llegado el evangelio. Hay muchos corazones que tienen la gana de evangelizar. eh, Después vamos a ver evangelismo masivo. Pero en cuanto al evangelismo personal, vamos a encontrar personas a la par de nosotros que nunca han escuchado la palabra de Dios. Difícil creerlo, pero muy cierto. No lo tome por sentado a estas personas. De cierta forma es más sencillo porque usted les presenta el todo. El ansioso, esta persona ha sido convencida de su pecado. Póngale mucha atención a esto. Siente su necesidad de salvación, pero todavía no es salva. Le gustaría hacerlo, pero no sabe cómo. Hay muchas de estas personas, más de lo que pudiéramos pensar, esperan que alguien les hable y es un día feliz cuando el pecador convencido y ansioso se encuentra con un ganador de almas ferviente y capaz. La tarea aquí es guiar al alma ansiosa a una inteligente apreciación de la obra de Cristo, a que reciba a Cristo como su Salvador y le conozca como Señor y dueño. Esta persona ansiosa, creemos que es que la persona que es así, la persona que está muy débil en su doctrina y no ha terminado de creer en su salvación. Todavía está como que entre que sí y no. Obviamente esta podría ser, esperemos, que una persona que recién empieza a conocer del Señor, que ha llegado por sí solita. Entonces, aquí necesita de una persona y nosotros conocemos mucha gente. Por eso es importante la comunión en las iglesias, saludar. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Porque hay personas que llegan solas a la iglesia y necesitan ese empujoncito. ¿De quién? Suyo, para que ellos puedan depositar esa ansiedad en la palabra del Señor
y nosotros mostrarle de que tiene la decisión más segura que podemos tomar es estar cerca del Señor y entregarle a Él nuestras vidas. El oscurecido, turbado o confundido. Esta persona sabe su necesidad, conoce del Evangelio, pero quizás ha visto obreros con un testimonio pobre de Dios. Están llenos de temores, de angustias, se ocupan por sus sentimientos o dudas, piensan que han cometido el pecado imperdonable para el que ya pasó el día de la gracia o se lamentan, he probado antes y he fracasado. La tarea aquí es tenderle la mano con la palabra de Dios en ella y procurar hacerle contemplar a Cristo en vez de contemplarse a sí mismo y hacerle confiar en la palabra de Dios en vez de en sus sentimientos. Es un poco parecido al ansioso, pero en lugar de tener tantas dudas, este está como hundido en temores y angustia de que no es merecedor de la salvación. Está con tristeza porque dice, no la merezco, pero no ha encontrado la luz verdadera. Quizás no se le ha presentado, quizás se ha dejado llevar por obreros que han mostrado un testimonio pobre o personas que no han sabido hablarle o no han escuchado, porque hay predicadores de todo tipo como falsos profetas, personas que se enfocan en la bendición, pero no en la salvación. Y cuando Jesús sanaba, les decía que han sido salvos y después les daba siempre, has sido salvo, te he perdonado los pecados y después les sanaba, porque el punto de Jesús no era venir a sanar, venir a limpiar cuerpos, era salvar almas. Entonces esta persona todavía no ha llegado a esa luz de comprender, de asimilar cómo sus ojos tienen que estar fijados en Cristo y no en él mismo. Y tenemos también personas de las cuales conocemos que se han apartado del Señor, eran cristianos que se gozaban, pero ahora son miserables. Estas personas han perdido el gozo de su salvación y algunas cosas la certidumbre de ella. Como Noemí, tienen que decir, no me llames Noemí placentera, sino Mara amarga. Han colgado sus arpas en los sauces y no tienen canción. La tarea de nosotros como evangelistas es buscar la restauración por medio de una confesión, un arrepentimiento, para que puedan regresar al camino que dejaron a un lado. Nosotros pensamos siempre que el evangelismo, esos dos últimos son, creo que hay otros, sí, eh, los más fuertes en el sentido de que todas las demás personas no han conocido o lo han conocido a medias o están como ahí rascando, pero este conoció y sabemos de personas que se han apartado del Señor y están viviendo vidas difíciles. Entonces, es volverles a decir, si sigues con vida, todavía tienes la oportunidad de reconciliarte con el Señor. No sabemos hasta cuándo. Entonces, es ahora. Esa es nuestra tarea. Y de ahí tenemos el cristiano desalentado, que es el último. El desaliento puede ser el resultado de algún revés en los negocios de la vida, trastornos en la salud, problemas en la familia u otros problemas. El que se encuentra en esta condición ni puede ni quiere ayudar a nadie. Aquí la tarea es con mucho amor confortarle de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros ser cooperadores de la verdad, decirle como que la historia no termina aquí, la historia sigue y Dios tiene un propósito en tu vida, o sea, alentar, porque está desalentado. Vemos gente cuando fallece alguien, cuando se pierde algo. Nosotros nos sentimos tristes en ciertas ocasiones, pero eh, pasa, pero hay personas que se quedan en ese estado. Y nuestro deber es llegar con amor, con misericordia, no decirle, chica, vos qué débil sos, porque no conocemos la condición ni el corazón de esta persona. Y nosotros tenemos que darle aliento. Y este es un grupo de personas que se evangelizan, mi hermano, mi hermana. Entonces,
ya para finalizar, ¿cuáles son las recompensas de todas estas 5 clases que hemos visto del evangelismo? Uno, que el gozo que nos trae a nosotros es el obedecer el mandato de Cristo, cuando vemos que almas perdidas vuelven al Señor por medio de nuestro testimonio. Esto sí, en sí mismo es recompensa suficiente. Y aquí tenemos versículos que pues resaltan esto. Al final, pues se siente bonito cuando usted hace las cosas bien en general, cuando le dicen buen trabajo, cuando le dicen estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ti. eh, y qué bonito ese sentimiento de hacer sentir orgulloso a nuestro Padre. De verdad que tenemos que pensar en el sacrificio que hizo, en la misericordia que tiene y hacer un poquito de lo que Dios quisiera que hiciéramos mucho. Así que ese gozo que trae la obediencia de verdad, porque trae gozo y trae bendición. No siempre es material, pero Dios responde y da y es agradecido como nosotros tenemos que ser agradecidos con Él por haber llegado a nuestras vidas. Número 2, tenemos 4 recompensas. La bendición que notaremos en las vidas de los que han acudido a Cristo por medio de nosotros, a quienes a su vez conducirán a otros a Él. Hemos sido bendecidos por Dios para que seamos una bendición a otros. Entonces, no podemos nosotros fácilmente decir, yo soy así y así me quedo, porque hay gente poniendo sus ojos en usted y quiere ver cómo Dios obra en su vida y tiene que dejarse usted obrar en su vida y nosotros vamos a obrar en la vida de otros y vamos a ver las bendiciones y los cambios que hace Dios en la vida de otros, no para nuestra gloria, porque nosotros no hacemos nada más que llevar lo que Él nos ha dicho que llevemos. Nada, nosotros, la gloria para nosotros, nada. Todo es para gloria de Dios. Tenemos 3, la alabanza que recibiremos del Señor seguramente es su bien hecho. Yo como les decía, estoy orgullosa de ti. Dios ha dicho cosas lindas de David, que era un hombre que vivía conforme al corazón de Dios, de Moisés, que no había hombre tan manso como Moisés. Y vemos cosas bonitas que Dios describe de cada uno de nosotros. ¿Qué cree que diría el Señor de usted? Diría, y no había persona que se esforzara, y no había alumna en este discipulado que pusiera tanto su corazón como este nombre. Así, así Dios, en las cosas pequeñas que tenemos, en los esfuerzos que hacemos, Dios se glorifica en nuestras vidas. Y no es para que Él nos alabe, no, la palabra quizás aquí no es la correcta, sino que sentir eh, lo que Dios ha puesto como que si tú obedeces voy a bendecirte. Entonces, saber que uno está cumpliendo las cosas con las de la ley tiene una em, gratificación espiritual muy linda de saber estoy haciéndolo bien. Y Dios está respaldando mi vida y Dios va a respaldar mi vida porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Y de acuerdo a la Biblia también tenemos coronas que se van a dar, como la corona de gozo para el ganador de almas, la corona de justicia para el guerrero, atleta y mayordomo que ama la venida del Señor, la corona de la vida para el que resiste la tentación y es fiel hasta la muerte, la corona de gloria para los pastores, los que velan por las almas de los creyentes, la corona incorruptible para el que se abstiene de todo lo que le impide luchar y correr eficazmente. Entonces, van a haber recompensas. Em, pero el punto no es ese. El punto es compartir en esta vida, en el tiempo que nos queda, con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, dejando a un lado los grupos y las recompensas, por el evangelismo, también no quería dejar aparte métodos de evangelísticos masivos, que tenemos muchos. Tenemos, aquí solo hay de hecho un par, pero si usted dice es que hablarle a un grupo de personas me es muy difícil, hermano, también puede hacerlo en cualquiera de estos tipos. Es el ministerio del payaso, el culto de los niños, que ya se ha hecho piñatas y llegan los hijos,
y así se le habla a los padres, campamentos, dramatizaciones espontáneas o preparadas, teatro en general, los títeres, trabajo social, de donde usted está, podría ser trabajo social y se acuerda de la canasta de la misericordia. Eso es un trabajo social y a la vez evangelístico. Llegamos con una canastita, quizás a una persona que se ha desalentado. Hacemos evangelismo, el evangelismo en la iglesia, cuando se salen los domingos, las reuniones sociales en la iglesia, cuando hacemos el día para mujeres, el evangelismo personal, bueno, que va de a poquito para diferentes personas, en lugares públicos en general, que puede ser mercados, transporte, en las calles, parques. Inclusive podemos prestar libros evangélicos para que la persona conozca en conciertos casa por casa, que siempre dicen el mormón, pero es un tipo de evangelismo personal, pero a la vez masivo, porque es una mezcla de ambos, que llega una persona, pero llegó a muchas personas en el día, por redes sociales, que es un poco más indirecto, lo que ya vimos los tipos diferentes, pero igual se evangeliza. Y en realidad cualquier forma de la que puede usted comunicar el evangelio es evangelismo. Si es para muchas personas es en masa y si es a una persona dirigida, pues es personal. Ahora, las recomendaciones finales para terminar con esta clase, creo que es el único material que hemos visto completo, mi hermano, mi hermana, me alegra mucho porque es muy importante. Es sobre el plan de la salvación, tener presente que tenemos que comunicar correctamente el evangelio. Cristo vino a salvar, no a juzgar. Dos, tenga la prudencia de tratar el tema del pecado. Jesús combate el pecado, pero es amigo del enfermo por el pecado para llevarlo a la salvación. O sea que Dios está abierto al que quiera llegar, no está cerrado. Muestre la palabra de Dios, nada más. Evite interrupciones. Recuerde el uso de las ilustraciones para que la persona pueda entender mejor en la idea. No olvide la comprobación de examinar que la persona, para examinar que la persona ha entendido, o sea, de que estamos hablando de versículos, estamos hablándole de qué significa esto, lo otro, porque es una enfermedad, cómo se comporta una enfermedad cuando estamos hablando con ellos, o de qué tipo de engaño estamos hablando, una persona que se dice ser muy inteligente, porque es inteligente, pero desconoce de la sabiduría de Dios. Entonces, dejarle en claro, no ofenderle, sino que asegurarnos de que las palabras han llegado de la forma correcta. Y por último, refuerce si es necesario, pero no podemos obligar. Nosotros solo podemos invitar a la persona, ¿sí? Tiene que nacer de su corazón. Recomendaciones sobre la invitación. No redunden en el mismo punto. No le cuente su vida, deje que él le cuente las situaciones que está llevando. Lleve a la persona a tomar una decisión. Tenga el aplomo de hacer la invitación. No haga preguntas innecesarias. De nuevo, no obligue a la persona a hacer algo que no quiere. Al terminar de orar, explique lo que acaba de hacer a la persona. No olvide su Biblia, su material, porque un soldado va preparado. Invite a la persona a la iglesia filial más cercana, por si hay iglesias cerca de usted, donde usted puede decir, mire, puede venir aquí o allá, y pregunte, en dado caso, usted tiene que hacer el trabajo completo. Si puede pasar por esta persona, traerla para su primera congregación. Hay personas que necesitan que alguien les acompañe. Entonces, sea usted, ofrézcase usted a acompañar a esta persona. Y la forma de cómo obtener los mejores resultados en general, pues tenemos que ir con una presentación personal buena, tener cuidado con el sexo opuesto, de no distraernos o distraer a la persona. Hay que saber presentarse con cortesía, no hablar palabras complicadas. Hay que usar el modelo de Jesús como llevaba lo complejo a lo que ellos conocían, no dejarnos bloquear por realizar esta labor, o sea, que no nos detenga nada, no hacer proselitismo, ay, no, yo a ese no le hablo porque es tal, no, al que Dios ponga en su corazón, no confíe en sí mismo, permite que el Espíritu Santo actúe, tenga cuidado con la literatura que reparte, cuando repartimos libros, saber qué tipo de libros estamos repartiendo, leerlos, ¿verdad?
Igual, recuerde que el libro es una ayuda. El libro lo han escrito hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a pesar siempre más? La palabra de Dios. Yo le he dejado un material. Si usted hay algo que no le concuerda, X, etcétera, la palabra de Dios, pero saque lo bueno de todo esto, pero revise el material que utiliza y el que usted lee y que comparte. No se deje sacar del plan de la salvación, esa es su meta, así que tiene que estar fijo sus ojos ahí. No cierre la puerta a otro ganador de almas. Si alguien más quiere llegar y considera de que puede ayudarle, que tranquilamente, si usted considera que esta persona está desviando la conversación, pues usted, el Espíritu Santo lo está utilizando, usted va a tomar las riendas, use bien el discernimiento, tenga tiempo definido para ganar las almas. Al ir a evangelizar, crea en el poder de Dios y acompañe a los que no tienen mucha experiencia. Ayudémonos entre todos. Y al final, pues que seamos usted y yo colaboradores de Dios en el servicio que está tan cercano a su corazón al traer los perdidos hacia Él por medio del evangelismo personal. Si como resultado de toda la clase que hemos tenido, nos entregamos a esta tarea con gozo y renovado fervor, el esfuerzo de prepararlo bien ha valido la pena. Esto lo saqué del libro, usted lo va a ver en el material. Me gustó muchísimo porque inclusive estas clases son evangelísticas en el sentido de que no sé en qué condición se encuentra usted o en qué condición estaba yo, eh, pero sí ha renovado en nosotros, y lo digo por mí, la necesidad de ir a ganar almas. No es que estuviésemos desalentados o que nos hayamos apartados, pero sí de reencaminar una de nuestras responsabilidades, que es ir y compartir el Evangelio, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, le recuerdo que uno, tenemos la tarea de hablar. Yo sé que les he dejado una persona, yo también tengo una persona con la que tengo que hablar, pero el punto es de que en la iglesia no está pasando. Procurar que pase. No puedo hacerlo de forma personal, pues busco algo, me involucro de una forma masiva, pero no dejo de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es una forma de decirle gracias. Así que mi hermano, mi hermana, gracias a usted por estas 5 clases de evangelismo práctico a las que ha prestado atención, ha asistido de cierta forma virtual. Vamos a dejar que Dios sobre nuestro corazón y esa espinita que ha quedado en su corazón que dé frutos en vidas necesitadas de Él. Así que gracias, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu bendición y cuidados, por Señor, siempre tener en la mira para nosotros un plan perfecto, Padre. Te pedimos que seas tú obrando, que sea hoy la diferencia de lo que era ayer en cuanto a predicar tu palabra, Señor, que siempre encontremos una forma, un momento de hablar y las palabras correctas las vas a poner tú. Señor, tenemos una tarea, una persona. Habemos 7, 8 personas en esta clase. Si 8 personas llegan a conocer, aunque sea uno, llega a conocer tu palabra, Señor, y llega a tus pies de todo corazón, la gloria y honra siempre será tuya, Padre. Padre, gracias por todo, gracias por tu bendición y cuidados. Te pedimos por cada uno de los alumnos, por la clase que iniciamos la próxima semana de costumbres bíblicas, muy bonita. Eh, Dios mío, te pedimos que seas tú obrando en cada clase, la última clase en línea que tenemos, Señor, pero que haya sido de edificación tanto como lo fue para mí, que haya sido para mis hermanos. En el nombre de Jesús damos gracias y hemos orado. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la clase de cultura bíblica. Va a ser un poco más de aprender cosas, palabras, el por qué. Muy bonito. Sigamos adelante.
Yo he aprendido muchísimo. Espero que usted también, que Dios nos dé sabiduría para que se nos quede, para que podamos leer y entender, para que podamos escuchar y de hecho hacer. Así que gracias. Nos vemos la próxima semana en otra clase más. Bendiciones.